Vamos a titular la predicación de hoy, Satisfechos en la satisfacción de Cristo. A veces muchos cristianos que han comenzado esta nueva vida en Cristo y al no tener quizás todavía la enseñanza o la instrucción de la palabra, hemos apropiado cosas y lo hemos tomado como nuestra y probablemente no sean así como la Biblia nos enseña. Entonces nos vamos corrigiendo a medida que vamos aprendiendo la palabra. Pero ¿cuántas veces, y quién no de nosotros, hemos pensado que Dios es nuestro Dios y que Él está para que nos dé todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos? Y hasta levantamos la bandera de un texto que es muy mal interpretado cuando dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier asunto y pidieran al Padre, mi Padre lo hará. Entonces creemos que es así de simple, porque si nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, dos, de que se acaben las guerras, Dios tiene que hacer. Pero no hace referencia a eso. Así que muchas veces hemos tomado nosotros la interpretación de que Dios debe satisfacer mis necesidades, cumplir con lo que anhela mi corazón, porque encontramos textos así. Entonces, sin quererlo, hemos fabricado un Dios en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, de que pareciera ser más el genio de la lámpara que el Dios soberano que está sentado en su trono. Entonces, ¿dónde encontramos satisfacción nosotros? ¿Cuando recibimos todo lo que le pedimos al Padre? ¿O debemos aprender a estar satisfechos en la satisfacción que tiene Cristo? Que la cosa cambia allí. Y es lo que la Biblia nos enseña. Porque hoy voy a hablar de la satisfacción de Cristo. Vamos a mirar la persona de Cristo. Por eso es que hice que cantemos 2 veces esta canción. Porque es incomparable, no hay nadie como Él. Es un sacrificio incomparable. Nadie hizo, ni hará, ni jamás podrá igualar lo que hizo Cristo. Y en verdad es admirable. Es una revelación impactante lo que nos da la Biblia acerca de el porqué de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué Él fue rechazado? ¿Por qué fue hecho maldición? ¿Por qué llevó nuestros pecados? ¿Por qué sufrió nuestras dolencias? ¿Por qué Él estuvo bajo la ira del Padre? ¿Cuál es el motivo? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que a todos los que quieran deleitarse en su palabra, dejen que el Espíritu Santo obre en su interior. Si usted quiere que el Espíritu de Dios te hable, pues pídale. Y deje que su corazón reciba de parte del Señor esa palabra, esa semilla que Él va a sembrar en nuestras vidas. Deje que el Señor, que el Espíritu Santo nos hable. Así que cierra tus ojos, saca el enojo, saca la angustia, saca el malestar, todo pensamiento contrario. Esa es la forma de presentarnos delante del Señor. Ore y dígale: Señor, dame fe, háblame por tu palabra. Enséñame tu verdad. Quítese la amargura, el enojo, cualquier emoción, cualquier situación, y deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Glorioso eres tú, Padre. A ti sea la alabanza, la adoración, la admiración. Los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos permite a nosotros llegar a tu trono para darte toda la gloria.
Señor, sabemos y entendemos que tus planes son perfectos y que tu obra es perfecta y que no existe nada creado que no esté bajo tu voluntad y soberanía. Y que todos los acontecimientos naturales, espirituales, todas las cosas están bajo autoridad y control soberano tuyo. Así que en este momento, Padre, nos sometemos bajo esa autoridad y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que no sea el predicador, sino la voz de tu Espíritu, que sea tu palabra, que nos ayudes a entrar a las profundidades de la Escritura, en la revelación que tú has dado a través de las Escrituras. Y permite, Señor, que los que hoy van a recibir esa palabra puedan regocijarse, Señor, en su interior por la satisfacción que Cristo logró. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existe un texto que habla acerca de esto, Isaías capítulo 53. Y dice el versículo 11, la primera parte del versículo 11. Isaías 53, 11. Todo el capítulo 53 habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Es una profecía acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía tiene 650 años antes que Cristo viniese a este mundo a cumplir esta profecía, morir en la cruz. Por lo tanto, tiene más de 2650 años en la cual nosotros vamos a tomar lectura de este texto. Y dice la primera parte del versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es el texto que vamos a tomar para extraer la enseñanza. ¿Quién es el que verá el fruto de la aflicción de su alma? Está hablando de Cristo. Cristo está hablando que Él verá, que Él va a mirar. ¿Qué cosa? El fruto, el sacrificio, la recompensa que trajo tanto sufrimiento, tanto dolor. Él vino a este mundo sabiendo que venía a padecer, a sufrir. Pero dice que Él verá la recompensa, verá el fruto. Vio que muchas veces nosotros, después que hacemos algo muy fuerte, muy peligroso, muy arriesgado y nos sale bien, decimos, valió el esfuerzo, valió la pena, decimos, ¿no? Valió la pena tanto sacrificio. En verdad que lo haría otra vez. Muchas veces nosotros decimos esto cuando vemos que el resultado de algo muy peligroso, muy difícil, ha redundado para bien, para victoria, para ventaja. Bueno, Jesús también, Él verá, dice la Biblia, el fruto de la aflicción de su alma. Ahora, a veces nosotros cuando decimos estamos afligidos o vemos a alguien que está afligido, la palabra afligido dice el estado emocional o almático que se encuentra esa persona a causa de algún suceso o acontecimiento de tristeza que le ha dado y que ha provocado ese momento de angustia, de aflicción. Entonces decimos esta persona está afligida. Pero la aflicción tiene distintos grados de aflicción. Alguien puede estar muy afligido por la hora que no regresa a la casa alguno de sus hijos. Otros pueden estar afligidos porque anunciaron de que el día lunes van a dejar sin trabajo a tantas cantidades de personas. Otros pueden estar afligidos porque se viene una tormenta. Así que la aflicción se aplica de acuerdo a la circunstancia personal.
¿Cuál fue la aflicción de Jesús? ¿Qué fue la aflicción de Cristo Jesús para que Él hoy esté satisfecho? Creo que no es comparable las aflicciones que nosotros tenemos con la aflicción de Cristo. No es absolutamente comparable. Pero dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Muy bien, para poder desarrollar la enseñanza, el mensaje de esta mañana, me gustaría que volvamos a recordar el capítulo 53, que es un capítulo muy conocido, pero es necesario para que podamos ubicarnos y sitiarnos en el contexto de por qué Jesús está satisfecho. Y por qué nosotros debemos sentirnos satisfechos en la satisfacción de Cristo. Si Cristo está satisfecho, ¿cómo puedo yo estar insatisfecho? No es ecuación lógica para un cristiano. Si Cristo está satisfecho, ¿cómo puedo yo no estar satisfecho? Salvo que mi satisfacción sea diferente a la de Cristo. Pero si estamos en Él, estamos completos, estamos en paz y estamos satisfechos por Él. Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora dice la Escritura, el versículo 6, ¿cuál fue nuestra condición? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, está hablando del Padre, cargó en él, está hablando del Hijo. El pecado, ¿de quiénes? De todos nosotros. Fíjense, nosotros descarriados como ovejas, apartados, cada cual por su camino, el Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Angustiado él, está hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerda Jesús ante Pilato? Ante el Sanedrín, que no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Imagínense, si usted vive alguna cosa injusta, ¿se callará la boca y dejará que lo lleven presos por sí sin decir nada? Vamos a sacar todo lo que sea posible nosotros para tratar de defenderlo. Jesús no hizo esto. Enmudeció su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él estaba y afligido, pero no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Habla de que Jesús murió. Y dice el versículo 10, con todo esto, Jehová vuelve a hablar del Padre. Con todo esto, el Padre, ¿qué hizo? Quiso quebrantarlo, sujetándole a ¿qué cosa? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación como pago por el pecado, los pecados tuyos y míos, cuando Él haya puesto su vida como pago, la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. Jesús verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad del Padre será en la mano de Jesús prosperada. Entonces Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Jesús, ¿a quiénes? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y con los fuertes repartirá despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y como sumo sacerdote, habiendo orado por los transgresores. Qué glorioso capítulo. Qué extraordinario capítulo mesiánico, nuestro Señor. Ahora vayamos un poco a interpretar esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es necesario que nosotros podamos remontarnos a lo que la Escritura nos está revelando, pero no podemos nosotros dejar de pensar, interpretar y razonar en esto que revela este pasaje. Primeramente, mis hermanos, Dios encarnándose para venir a morir y a sufrir y a padecer en este mundo. Pero saben, acá hay testigos silenciosos en este capítulo. En toda la Biblia hay testigos silenciosos. Porque la Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Pero hay algo que podemos ver, aunque no lo menciona aquí, algo extraordinario que nos puede llegar a nosotros a sacudir y a entender lo que la palabra nos está enseñando. Jesús es el creador de todas las cosas. Dios es increado, Él es eterno. Él existe para siempre. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice la palabra. Nadie ha creado a Dios. Él es el creador de todas las cosas. Pero antes que el mundo existiese, mucho antes que el mundo y todo fuese creado, Dios creó algo. Creó un ejército celestial de ángeles. Ángeles fueron creados antes que nosotros. Ustedes pueden ver cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios puso querubines para custodiar el camino del árbol de la vida. Y podemos ver nosotros que los ángeles como mensajeros, esa es la palabra ángel, angelus, mensajeros, son los que fueron creados antes. Pero ¿saben por qué dije que son testigos silenciosos? Porque, mis hermanos, los ángeles en la Biblia son descritos como espíritus servidores, como protectores, como guardianes del trono.
Los ángeles, incluso en sus rangos de serafines, querubines, arcángeles y todo tipo de huestes angelicales del Señor, son los que vieron lo que aconteció con Cristo. Lo que los ángeles vieron y nosotros aún no vimos. ¿Qué vieron los ángeles? Que el rey a quien ellos sirven, el rey a quien ellos custodian, que guardan su trono, que cumplen órdenes perfectas, un día vieron que ese rey se levantó del trono y, como dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, vino a hacerse siervo de este mundo. Miren lo que los ángeles estaban viendo. Vieron a su rey cambiar el trono por una cruz. ¿Por qué lo hizo? Jesús vino a este mundo, pero los ángeles estaban restringidos de servir y hacer la tarea que hacían cuando estaba en gloria. Cuando Pedro le cortó la oreja a un sirviente del centurión, él reprendió a Pedro y le dijo, ¿por qué había cortado la oreja de Malco? Y le dijo, tú no sabes que yo puedo llamar y vendrían legiones de ángeles a cuidarme. Pero estos ángeles vieron a Jesús hacer algo que nadie lo hizo: dejar su trono por una cruz. El versículo 3 dice que fue despreciado y desechado. Sí, los ángeles vieron al más amado, al más admirado, lo vieron que fue despreciado y desechado. ¿Puede imaginarse esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el más amado, el más admirado vino a ser despreciado y desechado? Los ángeles vieron al más valioso del reino. Versículo 3 al final, ¿cómo lo vieron? Ser menospreciado. Algo precioso es que tiene algo de mucho precio. Algo menospreciado quiere decir que no le dan valor, ningún precio. Piensen en esto. Haga de cuenta que usted ha sido un ángel que ha estado sirviendo, creado por el Señor para servir, para admirar, para adorar. Como dice la Escritura, ellos adoraban al Señor. Y ahora ver a su Señor, lo más precioso, lo más valioso, ser menospreciado. Los ángeles vieron aquel perfecto Dios, aquel que jamás sufrió un dolor, jamás tuvo una enfermedad. Vieron, como dice el versículo 4, que ciertamente no es algo ficticio, no es algo ejemplificativo, no es algo figurado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Jesús vino a este mundo sin una enfermedad y vivió en este mundo desde que comenzó a tomar la leche de su madre desde su pecho, a cuidarse, a cuidar su vida, a cuidar su salud, para que un día Él tome nuestras enfermedades. ¡Wow! Los ángeles veían esto. Y dice que le vieron sufrir. Sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Los ángeles vieron al amado del Padre, como dice el versículo 4, ser herido de Dios
y abatido. Al amado del Padre, ahora lo vieron como el herido de Dios. Note ustedes que ya no habla del Padre, sino que ahora habla de Dios hiriendo a un culpable, castigando a un culpable. Y dice que no solo fue herido de Dios, sino que también fue abatido por Dios. No fueron los romanos, no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Fue su propio Padre. ¿Por qué lo hizo? Imagínense los ángeles mirando esto. ¿Por qué lo hicieron? Esos ángeles que el Salmo 103, versículo 20, 21 dicen: canten y proclamen y alaben vosotros todos sus ángeles. ¿Se imaginan? Estos ángeles que han sido creados para defender al Rey de Gloria, ver que sufre, que padece, que es despreciado, que es desechado, que es herido y es abatido. ¿Puede entender por qué pasó esto? El que era custodiado por millares de ángeles, de pronto lo veo, como dice el versículo 5. Estos millares de ángeles vieron a Jesús ser herido por culpa nuestra, ser molido por culpa nuestra, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ser castigados, Él, para que nosotros tengamos paz. Esto no es lógico. Este es un evangelio que no se lo puede creer si no viene la fe de parte del Señor. ¿Por qué tanto amor? ¿Y por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Cuál es el sentido que Él hizo esto? ¿Con qué necesidad Jesús, el Rey de Gloria, cambió su trono por un pesebre, por una cruz, por una tumba? ¿Cuál es el sentido? El que era custodiado, el que era admirado, de pronto el cuadro cambió totalmente. ¿Cuál fue el objetivo que tenía Jesús para sufrir así? ¿Qué es lo que Él tenía en su mirada? ¿Qué visión tenía de todo esto? Él es Dios y Él planificó todo. Dios en su soberanía planificó cada cosa y la estableció como un decreto inamovible. Dios se iba a glorificar de esa forma. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque luego Jesús iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. En algún momento nosotros tenemos que jugarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos para adelante? ¿Nos arriesgamos? Porque podemos perder. Pero si nos sale bien, ganamos. Valió la pena. Valió el esfuerzo. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros estamos en esa incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Compramos esta casa? ¿Emprendemos este negocio? ¿Hacemos esta transacción? ¿Invertimos en esto? ¿Nos vamos a este lugar? ¿Viajamos hasta el otro? ¿Qué hacemos? Y es algo sacrificial, es algo difícil, pero ¿qué hacemos? Porque si no lo hacemos nos quedamos con las ganas de lo que podríamos haber logrado. Y si lo hacemos y perdemos, podemos quedar con la culpa de reprocharnos de por qué lo hicimos. Pero si lo hacemos y ganamos, podemos sentarnos a ver el fruto, la recompensa que trajo el esfuerzo que hicimos. Como verán, hay que tomar una decisión. ¿Qué hizo Jesús? Él no fue obligado. Él puso su vida. Él es el que dejó su trono por una cruz. El más amado para ser despreciado. El más cuidado
para ser aborrecido, molido. El más precioso para ser menospreciado. ¿Por qué lo hizo? Porque Él, después que haya padecido, después que haya sufrido, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese el fruto? ¿Cuál es la recompensa que Jesús vio después de esto? Porque Jesús, después que Él murió, resucitó. Y después que resucitó, no se quedó aquí, sino que Él ascendió a los cielos. Y cuando entró en la gloria, y todos los ángeles lo vieron, y todos los santos que habían muerto en Cristo en la fe y la esperanza, que figura en Hebreos 11, desde Abel, y todos los millones y millones que hicieron. Alzado puertas vuestras cabezas, y vosotras puertas eternas, alzad vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Oh, el Señor, el Curios, el Cristo, es el Rey de Gloria. Abra la puerta. ¿Quién es el que quiere entrar? Yo, el Rey de Gloria. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice, ¿quién es el que subió? Nadie más que el que primero descendió. Y se sentó en su trono, donde está hoy sentado a la diestra de Dios. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Él dijo, consumado es en la cruz, comenzó la satisfacción de Cristo. Porque empezó a ver, y empezó a ver lo que antes no había aquí. Y desde hace 2000 años, este mundo no es igual. Esta tierra no es igual. La creación no es igual. Algo pasó. Algo ha cambiado. ¿Qué es lo que vio Jesús? Que muchos iban a ser justificados. Porque esos antes eran condenados. No había justificación, solamente había condenación. Jesús vio que lo que Él hizo en la cruz, sufriendo y padeciendo, iba a traer satisfacción. La satisfacción es que, Padre, la deuda se pagó. Se canceló la deuda por el pecado. Uf. ¿Se imagina la sonrisa del Rey? Hace mucho que los argentinos no nos entusiasmamos con esas peleas de box de algún compatriota nuestro peleando el título mundial. No sé, yo tengo muy patente todavía uno de los títulos mundiales que lo más de mi edad y un poco más se van a acordar de Jorge Locomotora Castro. Bueno, ustedes adolescentes no saben, pregúntenle a los papis quién era. ¿Ustedes se acuerdan cómo terminó ese hombre? ¿Se acuerdan que hasta él fingía que ya estaba como nocaut, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si alguien se acuerda de esa pelea. Que incluso bajó los brazos y se tiró sobre las cuerdas y el otro, pa. Y en una de esas él hace, ¡pum! Y lo tiró. Y ganó. Tiene que haberse googlear el rostro del Roña Castro, así le decía. Desfigurado, ensangrentado, pero él levantaba el título, el cinturón, ¿no? Contento, y levantaba los brazos. Qué ejemplo burdo que puse. Pero quizás nuestra imaginación puede entender
que los padecimientos de nuestro Rey de Gloria, los sufrimientos de nuestro amado Salvador, aún mostrando las marcas de sus clavos en sus manos, en su costado, y aún cargando en Él las marcas de la cruz, Él pudo satisfacerse y sonreír y gozarse. Porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y siente y se alegra y se goza. ¿Y saben cuándo se goza? Cuando tú, que eras pecador, apartado de la gloria de Dios, bajo la ira del Padre, te arrepentiste y creíste en su sacrificio en la cruz de Calvario. Y entonces fuiste justificado. Y eres uno de los muchos que son justificados. Y Él empieza a sonreír. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Él, dice el versículo 11, llevará las iniquidades de ellos. 3 cosas son ofensivas delante de los ojos de Dios: el pecado, la rebelión y la iniquidad. Nosotros siempre hablamos del pecado, pero nos olvidamos de la rebelión y de la iniquidad. El pecado es el fruto de la carne. La rebelión es lo que manifiesta el alma. Y la iniquidad es la raíz, es la naturaleza que gobierna a la persona. Esto es como un árbol. Nosotros vemos el árbol y los frutos, pero no vemos la raíz. ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos por esas plantas, esas moras que ensucian la vereda, no? ¿Sí? ¿Tiene mora alguno? Qué bendición cuando empiezan a salir las negras, ¿no? Y arranca las moras y las tira o espera que venga un viento y las sacuda. Pero estamos renegando con el fruto. El problema viene de raíces, porque es su naturaleza. Bueno, el pecado es el fruto, el árbol es el alma de la persona, que hace referencia a lo que genera el fruto de la carne, es la rebelión. Pero la iniquidad está oculta. Y la iniquidad, ¿se acuerda de lo que dice Éxodo 20 cuando está hablando de los 10 mandamientos? El Señor está diciendo, dice que aquí visito la iniquidad de mi pueblo hasta una 3ª y 4ª generación. La iniquidad es lo que no se ve, pero se manifiesta cuando una generación nueva nace. Por eso, cuando yo les digo a los padres que cuando se consagran a sus hijos acá, tomen responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando tienen a su hijo recién nacido, lo que están activando es una nueva iniquidad generacional, si no han resuelto delante del Señor. ¿Saben cuántos matrimonios vienen bien felices, siguiendo al Señor, amando al Señor, y apenas nace su hijo, algo pasó? Ha nacido una generación nueva. Sí. Cristo venció con el pecado, con la rebelión y con la iniquidad. Si hay alguien que en verdad llegó en Él con confesión, Él no solo te perdona los pecados, sino tus rebeliones, y Él lleva tus iniquidades. Para entender esto, después vaya a ser Levítico 16, cuando va a ver que el sacerdote tenía 2 corderos. Uno para el sacrificio y otro para Azazel. Uno era el que tenía que desgollarlo y verter su sangre para derramarlo en el altar. Y el otro cordero era vivo, donde el sumo sacerdote ponía las 2 manos sobre la cabeza de ese cordero y confesaba todos los pecados, todas las rebeliones y todas las iniquidades del pueblo, y designaban a alguien para que lo lleve al desierto y los deje perderse, que se vaya lejos, que se pierda y que nunca más se iba a morir solo en el desierto. Son figuras de Cristo. Uno es muriendo, derramando su sangre para el rescate y el pago de nuestra iniquidad, de nuestros pecados, de nuestra consecuencia que estábamos bajo la ira de Dios. Esa es la sangre del Cordero de la expiación. Pero el Cordero Azazel es el que se llevó para siempre nuestras iniquidades. Hermanos, Cristo obtuvo esta satisfacción, que Él se llevó nuestras iniquidades. Él llevó nuestras iniquidades. Dice que Él verá linaje. ¿Sabe lo que es linaje? Es una ascendencia ilustre.
Antes estábamos sin Dios, sin familia, no teníamos relación con nadie, solamente con el pecado y con la esclavitud. Pero ahora somos hijos de Dios y somos un linaje real, un linaje santo de parte del Señor. Él, su voluntad, la voluntad del Padre será prosperada en las manos del Señor. Por eso es que Jesús, como dice Hebreos 12:2, Él dice claramente que Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben por qué Él sufrió todo esto? Porque Él no veía una cruz, Él veía redimidos por su sangre después de la cruz. Él te veía a ti y a mí redimidos. Por eso, mis hermanos, que el Señor, el Rey de Gloria, no está sentado en su trono afligido. No está en su trono preocupado por lo que te pasa. Él está en gozo y está satisfecho. Pero usted dirá, entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que al Señor no le interesa? Claro que le interesa. ¿No ves la evidencia? ¿No ves lo que Él vino a hacer por ti? ¿No ves que Él vino a dar su vida por ti? Porque saben, mis hermanos, cosas que nadie más que Jesús pudo traer a este mundo. El Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ya está y ya viene observando muchas cosas, ya viene viendo muchas cosas que trajo satisfacción a su alma. Muchas. Imagínense, han pasado 2000 años desde que Él resucitó y ascendió a los cielos. Y desde que ha ascendido a los cielos, Él ha visto algo que en este mundo no había. Primero, en este mundo seco, en esta tierra totalmente estéril, en este mundo infértil, Él vino y regó con sus lágrimas y con su sangre preciosa este huerto seco y lo hizo un huerto fértil. Profecía de Isaías: tú desierto, alégrate porque serás transformado en huerto de cultivo y tus sequedales en manantiales. Eso trajo satisfacción en el alma del Señor. Hermanos, donde había oscuridad, Juan dice, en Él estaba la luz y Él era la luz de los hombres. Y Jesús vino a este mundo y dijo, yo soy la luz. No había luz, ahora hay luz. Hermanos queridos, antes nadie buscaba a Dios. Todos aborrecíamos a Dios. No hay quien buscaba a Dios, pero desde que Él vino y Él trajo el arrepentimiento y Él trajo la fe para creer, Él se deleita, Él se goza, siente satisfacción en su alma cada vez que un pecador se arrepiente, mi hermano. Antes no era posible esto. No era posible. Jesús logró lo que nadie logró. La cruz de Cristo fue como la vara de Aarón que reverdeció y dio frutos de un palo seco. De la cruz de Cristo reverdeció la vida, la fe, el arrepentimiento, la justificación, la santificación. La cruz de Cristo, hermanos queridos, cambió la vida de este mundo. La cruz de Cristo es como la escalera de Jacob que tuvo en sueño. Esa escalera que unía el cielo con la tierra. Y veía ángeles que subían y bajaban y al Señor en la punta. Hermanos, la cruz de Cristo reconcilió el cielo con la tierra. Ahora hay bendiciones. Ahora podemos entrar al trono de la gracia. La cruz de Cristo es la puerta que se abrió para que nosotros entremos al reino. Jesús ya vio con sus ojos a millones de redimidos por su sangre. Jesús vio los patriarcas, Jesús vio los profetas, Jesús vio los apóstoles, Jesús vio los mensajeros, Jesús vio miles de mártires en la historia de la iglesia. Jesús vio todo el tiempo como muchos que eran pecadores, descarriados, sin esperanza. De pronto el evangelio los alumbró, de pronto la palabra los quebrantó, de pronto comenzó su vida a sentir la justificación del Señor, porque han creído en el evangelio.
Jesús ya viene viendo hace 2000 años la recompensa del fruto de la aflicción de su alma. Pero sabes, hoy el Rey sigue mirando. Hoy el Señor pone sus ojos en ti, en mí. ¿Y sabes qué dice las cartas de Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus sacrificios. Yo conozco tus tribulaciones. Sé cuánto te cuesta. Sé cuánto padeces por causa de mi nombre. Y saben que trae satisfacción a Cristo cuando nosotros empezamos a entender que nuestra satisfacción está en Él. Porque si estás aquí, por más que no tengas ganas, o por más que te sientas perdido, te sientas abatido, o te sientas muchas veces desorientado y no sabes qué hacer, pero estás aquí, y estás aquí porque el Señor quiso que estés aquí, y hoy el Señor está haciendo satisfecha su alma. Cada vez que pecamos y nos compungimos y nos avergonzamos y buscamos al Señor en confesión y en oración, Él siente satisfacción en su alma. Cada vez que nosotros nos sentimos desfallecer, Él nos sostiene con sus manos. Jamás Él nos abandonó. Jamás Él nos dejará. Él dijo, yo siempre estaré con vosotros. Él es el pan de vida que nos sustenta todos los días. Cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es Cristo nuestro sustento. Es Él en su presencia que nos da el agua de vida para no tener sed jamás. Es Él el que nos sostiene de nuestra mano derecha para que nuestros pies no resbalen. Es Él el que nos hace pisar en la roca firme, mis hermanos. Es Él el que pone calma en tu barca cuando está en medio de la tempestad. Es Él el que camina a tu lado. Es Él el que va delante tuyo enderezando tus veredas y tus caminos torcidos. Es Él el que va quitando los lazos y las trampas del cazador. Es Jesucristo el que está haciendo todas las cosas. Porque sabes, hermanos, cuando tú y yo encontramos satisfacción en Él, es porque hemos entendido que Él ya lo hizo y que Él solo ve el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuántas almas hoy están siendo redimidas ahora en este momento? ¿Cuántas iglesias están empezando a volver a las Escrituras? ¿Cuántos cristianos están empezando a ser inquietados para salir de Babilonia y volver a Sion? ¿Cuántos en verdad están empezando a sentir cargas por las misiones? ¿Cuántos empezaron a dejar de mirarse a sí mismos y empezar a mirar a otros? Todas estas cosas trae satisfacción porque Jesús ve que valió el fruto de su aflicción. Por ti, por ti. Para culminar, quiero ir a Filipenses. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1 dice, ¿cómo se aplica a nosotros esta obra de Cristo? Versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, estando persuadidos ¿de qué? De esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén?
No usted, no yo. El Espíritu Santo va a perfeccionar la obra que Él comenzó. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a vosotros a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta debe ser nuestra postura, estar firmes en el Señor. Mire, déjenme darle un consejo final a todos los que están aquí. En algún momento puede fluctuar nuestras emociones. Algún momento podemos estar felices y otro día deprimidos. En algún momento puede enojarse con algún hermano de la iglesia. Puede sentirse ofendido por alguien. Pero saben, hermanos, les voy a dar un consejo. Nunca se aparte del Señor. Y nunca deje de congregarse. Todo lo demás es falso. Nunca se vaya de su hermano, de la iglesia. Arregle cuentas. Arregle cuentas. Pero manténgase firme en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es satisfecho cuando nosotros triunfamos en Él. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Cómo está el Señor? Con gozo ya, ¿no? Pero ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer? Es también nuestra tarea. Vamos a colaborar, vamos a trabajar para completar el gozo del Señor. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oh, hermanos, miren, si yo tengo que publicar en Facebook las buenas cosas que yo hago, ya no es caridad, es egoísmo. Porque me estoy mostrando yo. No haga nada por contienda o por vanagloria. No se muestre. Deje que el Señor sea exaltado, por el que es bendecido. Diga gracias a Dios. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Escuchó? Nos llega a todos, ¿no? Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Tenemos algún ejemplo? Porque este versículo nos dice, no sean egoístas, piensen en otros. ¿Tenemos algún ejemplo? Y el versículo 5 ya nos lleva a ver cuál es el ejemplo más grande. Porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no miró por sí mismo. Él nos vio a nosotros. Te vio a ti. Sí, a ti te vio. Como eres y como estabas y aún lo que haces. Él no deja de amarte. No deja de interceder por ti. Porque no lo que tú haces gana la salvación, sino lo que Él hizo por ti. Lo que Él logró por ti. No hay forma que a un hijo de Dios los ojos del Señor sean mirándote con frustración. Jamás el Señor dirá, ¿para eso morí? Jamás. Aún con tus luchas, con tus caídas, con tus pecados, con tus momentos difíciles, Él te ama como no lo puedes entender. No habrá un amor tan grande que Él venga a respirar el polvo y habitar con el quebrantado. Porque ¿qué hizo Él?
el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Saben cuántas cosas nosotros nos aferramos? Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por mí, por ti. ¡Qué inmenso amor! Pregúntese si ese amigo que tú lo idolatras tanto será capaz de dar su vida por ti. Él dejó su trono por ti. Él vino a este mundo por ti. Te ama. Él vino por ti a buscarte. Tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Aunque tú no me conoces, yo te amé, dice el Señor. Él te ama a ti. Por esto Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Más y más de lo que tenía. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, ¿escuchó? Toda rodilla y toda lengua. Todo es todo. Aún hasta el mismísimo Satanás tendrá que estar doblado sus rodillas, levantando sus ojos y su dedo al cielo y confesando: es Él. No porque se arrepintió, no porque encontró salvación, sino porque la autoridad y el poder que el Padre le dio y que nuestro Rey tiene, su nombre, Cristo Jesús, hará que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se postren y confiesen, como lo puedes decir tú hoy. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Confieso que Él es mi Señor. Y todo esto es para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo no iba a estar satisfecho? Verá el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Él te mira con satisfacción hoy. Él te mira con satisfacción hoy. A cada uno de nosotros. Nos falta mucho todavía. Aún todavía estamos en este conflicto interno. Pero ya eres de Él. Ya te compró con su sangre. Si en verdad has confesado que Jesucristo es el Señor, si de verdad te has arrepentido, cierra tus ojos por un momento.
¿Qué nos alejaba de Dios? El pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que el hombre hace violando la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Él solamente expresó 10 leyes morales para que tengas por cierto de que no hay ningún hombre que pueda cumplirla. 10 leyes para que veas que nadie se salva por obras, sino por la gracia. Adán con una sola ley perdió la salvación, la justificación y fue condenado y fue expulsado de la comunión. Con una sola ley, un solo mandato. Luego del pecado, Dios exhibe 10 mandamientos para que solamente medites. No mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Si has mentido, eres un mentiroso. Y la Biblia, Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ya con uno estás afuera. ¿Qué vas a hacer? ¿No te preocupa esa realidad? ¿Has blasfemado? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has jurado por Dios? ¿Has usado el nombre en chiste, en blasfemia? ¿Has cometido adulterio? ¿Has mirado con codicia a otra persona con deseos sexuales? Es adulterio. Y sabes, hermanos, la palabra nos está diciendo esto. ¿Cómo puedo ser salvo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué debo creer de Él? Lo que Él hizo. Él dejó su trono y vino a este mundo para tomar tus pecados y tomar tu culpabilidad, tomar tu iniquidad y pagar Él en lugar tuyo. ¿Crees? Pues arrepiéntete y recibe el regalo de la vida eterna que Él te da. Y entonces serás salvo. Si en esta mañana hay algunos aquí que por primera vez han comprendido el Evangelio, de que no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida, la vida de Cristo en lugar de la tuya. En este momento te pido en el nombre de Jesús que pidas perdón al Señor. Y dile, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Y creo y confieso, Señor, que tú eres mi Salvador, porque pagaste en la cruz por mí. Si lo crees, vivan dignamente como el Evangelio de Cristo, firmes en el Señor. Quiero darte gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias por todo lo que tú nos has dado a través de tu palabra. Pero Cristo Jesús, es admirable lo que hiciste. Todo por amor. Fuiste menospreciado y sufriste por nosotros. Pero hoy, Señor, ves el fruto de la aflicción de tu alma y nosotros entendemos que debemos satisfacernos en tu satisfacción. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a vivir dignos de ti. Ayúdanos a vivir dignos de ti. Ayúdanos a ser luminares en este mundo. A amarte, a obedecerte, a batallar contra la carne, contra el pecado, contra mis apetitos. Ayúdanos a vencer. Porque cada triunfo nuestro es satisfacción a tu alma por lo que tú lograste. Porque somos salvos por tu amor.
Y por tu gracia somos lo que somos. Solamente por tu gracia. Toda la gloria sea para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.